Bien, compañeras, compañeros, ¿cómo se encuentran esta tarde? Bien, Armando, ¿sí? Liliana, Israel, Sergio, ¿todos bien? ¿Sí? Magnífico. Entonces, eh, pues bienvenidos de nueva cuenta a este diplomado. Los he estado acompañando selectivamente en algunas sesiones y pues estoy pendiente de cómo se ha desarrollado el diplomado. Ya estamos en los últimos módulos. El día de hoy es, digamos que la segunda sesión del penúltimo módulo y después de esto solo nos quedará el módulo final en donde veremos algunos desafíos y algunos retos de la justicia electoral digital. Entonces, yo quisiera pedirle su atención. Sé que están ustedes seguramente ocupados en alguna otra actividad. Quienes lo estén, sí les pido que pues nos tengamos atención a lo que vayamos a ver y que también si les pedimos que participen, lo hagan en alguna medida, eh, ya sea oralmente o a través del chat. Sí, creo que ha sido muchísima información la que mis compañeras y compañeros les han transmitido. Estuve viendo lo detallado como el maestro Rafael Caballero se refirió a los antecedentes y a la forma como se ha implementado el juicio en línea. Y ayer me ha comentado también el doctor Alonso Vázquez Moyers sobre la forma como desenvolvieron la sesión. Entonces, estoy enterado del, pues, lo que han visto y los contenidos y los aspectos que nos faltan por cubrir. Entonces, pues celebro mucho que se mantengan ustedes en el diplomado, que les haya interesado y que estén aquí con nosotros compartiendo esta experiencia, ¿verdad? Eso es. Entonces, me gustaría en ese tenor preguntarles con respuestas que me puedan ustedes eh, a compartir. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes sobre, eh, eh, digamos, la forma como se ha implementado el juicio en línea, ¿no? En los tribunales electorales mexicanos y si estiman que es un instrumento que pueda favorecer a la garantía de los derechos eh, político-electorales y particularmente del derecho de acceso a la justicia. ¿Creen que lo estemos consiguiendo o nos hace falta mucho? Eh, Liliana, a ver, compañeros, Israel, ¿quién quiere hacer algún comentario? A ver, Liliana, sé tan amable para sincronizarnos un poquito. Gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Sí, yo creo que sí es un esfuerzo em, bastante loable. Considero que dentro de las instituciones que implementaron este tipo de estrategias para la atención de la ciudadanía en línea está el tribunal. Ya comentaba en algunas de las sesiones que desafortunadamente no ocurre en otras instancias o que las intenciones las primeras plataformas son bastante incipientes en ese aspecto. Y sin duda es, acerca la impartición de justicia a la ciudadanía que tengamos esta posibilidad, porque además no es limitativa, es decir, no es que funcione únicamente en línea, sino que tenemos esa posibilidad de manera que quienes están remotamente o a lo mejor en alguna localidad que no necesariamente esté en la en la ciudad sede del tribunal, pues pueda gestionar a distancia este tipo de procedimientos. Entonces, por eso estoy convencida de que el camino, creo que el reto más grande, desde mi punto de vista, naturalmente, al que tendremos que enfrentar ante esta situación,
es la actualización que va a demandar estas plataformas, ¿no? Y que va a obligar al tribunal o a las instancias que las manejen, pues mantenerlas vigentes y al día, ¿no? Y con esa intención de accesibilizar la justicia a la ciudadanía. Pero me parece que es un gran esfuerzo y que es por la senda correcta. Bueno, muy bien. Entonces, una posición, digamos, optimista, positiva, de que sí nos ayuda y nos puede ayudar todavía más la tecnología digital para poder facilitar el acceso a la justicia. Me parece muy bien. Muchas gracias, Liliana. ¿Alguien más que quiera comentar su punto de vista justificado con base en lo que se ha visto en el diplomado? Armando. Lenny, adelante, Lenny. ¿Ahí me escuchan? Perdón. Perfectamente, perfectamente. Sí. Bueno. Pues yo a lo largo del diplomado iba haciendo esta especie de ¿cómo se llama? De relación entre lo que iba viendo sobre el juicio en línea, sobre todo en la parte electoral, y las cosas que iban faltando, por decir, en mi estado, ¿no? Yo soy del estado de Hidalgo. Entonces, decía, bueno, ¿cómo se podría poner o mejorar en ciertos aspectos? En el estado de Hidalgo no hay juicio en línea, ¿no? Hay el tribunal si tiene estrados electrónicos y todo esto. Pero justo con el diplomado empecé a entender que el juicio en línea no solo tiene que ver con la voluntad de las personas para generar las aplicaciones, ¿no? Sino también tiene que ver con un cambio cultural en las instituciones. Justamente hace 3 días, creo, veíamos el diseño de las páginas de los juicios en línea en varios tribunales, no solo en el electoral. Y yo veía cómo también hace falta una cultura del diseño, ¿no? De esto que las empresas llaman UX, ¿no? La experiencia del usuario. No solo se trata de poner ahí para que el ciudadano pueda hacer su denuncia o todo esto, sino que también la institución tiene que facilitar el diseño de la página para que ésta pueda ser accesible para todos. Entonces es todo un cambio cultural que tiene que ver con reconocer el derecho de las personas a poder hacer más rápido, más fácil el acceso a la justicia. Pero no solo es una cuestión de voluntad, sino también de una estructura de pensamiento que va a ser muy complicado cambiar, sobre todo en los tribunales locales, ¿no? Porque pues requieren muchas más cosas. Pero bueno, eso es desde mi perspectiva. Gracias. Correcto, no, muy bien. Lenny, creo que ha sido muy atinado, ¿no? Lo contrario a lo que pensamos. No es solamente el tema de la cultura institucional y la absorción, implementación de las tecnologías de la información, de la comunicación, llamémosle tecnologías digitales en este caso, del lado del Estado, del lado de las instituciones, sino que también, perdón, del lado de la sociedad, sino del lado de las instituciones, ¿no? Es decir, pues luego decimos, la sociedad no está preparada, hay brechas sociales, brechas digitales, brechas de implementación, se requiere más información, se requiere más difusión, se requiere más conocimiento por parte de la sociedad, la ciudadanía, que son los usuarios de la justicia. Pero también se requiere lo mismo del lado de la oferta, ¿no? De las instituciones de la justicia. Particularmente, dice el Lenin, en ámbitos locales. Sí, a mí también me llamó la atención, los estuve acompañando cuando el maestro Rafael Caballero mostró la disparidad que hay entre los diferentes portales de diferentes tribunales electorales locales. Y lo mismo pasa también con los soples, ¿no? Algunos tienen una mayor desarrollo institucional y otros tienen una serie de limitaciones que pasan desde el presupuesto hasta la organización, y puede también ser que el liderazgo, que es cambiante dentro de las propias instituciones. Entonces,
Eso me parece muy atinado y da pie también a preguntarnos cómo podría ser una estrategia con un conjunto de políticas eh, eh, institucionales, digamos, una estrategia de Estado eh, que pudiera homologar, fortalecer, desarrollar un planteamiento tan ambicioso como es el de la justicia electoral digital, que es, como dijimos desde el inicio del diplomado, mucho más que el juicio en línea, ¿no? El juicio en línea es conectar aparatos y poder presentar la demanda, tramitarla y obtener la sentencia por una vía digital, lo cual ya es bastante. El juicio en línea lo tenemos, digamos, en el ámbito federal y con dificultades, pero en algunos tribunales electorales locales que se les presentó la urgencia, pues también lo tuvieron que implementar. Pero distinto es hablar de la justicia electoral digital. O sea, sería una estrategia de Estado general, integral, que estableciera, pues, primero los objetivos, luego los métodos, los instrumentos, los recursos, ¿no? Y la capacitación, la formación, que nos llevara en un plazo razonable a contar con un instrumento de esa dimensión, de esa magnitud. Vean, por ejemplo, ahorita te doy la palabra, Armando, con mucho gusto. Vean, por ejemplo, el Sistema Nacional de Transparencia, de acceso a la información pública, cómo existe la Plataforma Nacional de Transparencia. Es un sistema nacional, es una plataforma en donde se pueden encontrar primero a todos los sujetos obligados. En el ámbito federal, ahí yo lo dejé en cerca de 900 sujetos obligados, considerando a todos los poderes y todas las instituciones que reciben presupuesto y que por lo tanto están obligadas a colocar en la plataforma la información sobre su estructura, su funcionamiento y el ejercicio de los recursos públicos de que disponen. Entonces, esa plataforma que costó mucho trabajo ya va en su segunda y yo creo que va rumbo a su tercera versión, ¿no? Y bueno, ha sido un avance muy importante, ¿no? Considerar que pudiéramos tener una plataforma nacional de las instituciones que imparten justicia electoral podría ser un paso ambicioso, pero de ninguna manera descabellado, ¿no? Sino factible, y sobre todo que pudiera haber, digamos, una operatividad y una eficacia en la tramitación de los juicios y que desde luego avanzara también el derecho digital, ¿no? El derecho en el entorno digital, de tal manera que pudiéramos mantener unos estándares suficientes, idóneos, eficaces, efectivos de seguridad. Por una parte de seguridad siempre habrá riesgos, pues vean, si hackean a la Sedena, ¿no? O si Assange hackeó al Pentágono, pues como no van a hackear la Plataforma Nacional de Transparencia o la de Justicia Electoral si es que hubieran. O sea, eso siempre será un riesgo, pero siempre habrá también esfuerzos para colocar las garantías técnicas suficientes para que eso no ocurra. Entonces, eso. Bien, me detengo, pero vamos a dar la palabra a Armando Acosta. Por favor, Armando. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Únicamente para hacer una pequeña remembranza, el juicio en línea en el Tribunal Electoral, recordemos que surge por una necesidad, la necesidad a la que nos obliga la emergencia sanitaria. Es por ello que los magistrados pues implementan el juicio en línea, que en nuestro país no era nuevo. Ya como hemos visto en clases anteriores en el diplomado, algunas autoridades fiscales, autoridades administrativas ya contaban con este servicio, ya contaban con la implementación de este juicio. Si bien es cierto, en materia electoral surge, reitero, a cargo de una necesidad. Lo cierto es que va bien desde mi punto de vista, va mejorando, no es perfecto, es perfectible y como bien lo acaban de referir, hace falta
que de acuerdo a cómo vaya avanzando el tiempo, nuestras autoridades brinden un poco más de presupuesto para ir perfeccionando el acceso para la ciudadanía, para los justiciables, para que se vaya perfeccionando desde una visión atractiva en la plataforma, que los banners, los iconos sean funcionales y sobre todo en el trabajo que estoy presentando o que voy a presentar para el trabajo final del diplomado, hago incluso referencia que en un aspecto que pudiera llamarlo un poco ambicioso, que no solamente se imparta la justicia en el ámbito electoral a través de línea, sino que el tribunal pueda ofertar algunos otros servicios a través de este medio. Entonces, desde mi punto de vista, creo que el tribunal va bien, es una de las mejores plataformas para que los justiciables tengamos acceso a la justicia en línea. Es cuestión de que nos sumemos en la medida de lo posible como ciudadanía, los partidos políticos que hagan su trabajo también, las propias autoridades administrativas y las autoridades judiciales, todos juntos para fortalecer este tipo de impartición de justicia. Gracias. Muy bien, Armando, muchas gracias. Entonces, digamos, coincidimos en la noción o en la representación de que, digamos, la justicia electoral digital, como en general la justicia digital, le esperan todavía avances muy importantes para ser más integral, más completa, más operativa, ¿no? Y eso requiere, pues como dijimos, un conjunto de políticas, ¿no? de elementos para consolidarla, correcto. Y particularmente que no sea solo el juicio en línea, se pueden aportar otros servicios, las plataformas podrían ser integrales y facilitar mucho el acceso a la justicia si también fuera fácil y estuviera integrado el uso de documentación, jurisprudencia y otros insumos para poder operar estos instrumentos. Ustedes vieron cómo dentro de la plataforma del sitio donde se opera el juicio en línea, hay mucha información, o sea, si hay bibliografía, hay bastantes elementos que pueden servir, de manera que sí se ahorra tiempo, recursos, si se tramita la FIDEL y, y se toma uno el tiempo, ¿verdad? Desde el punto de vista de los litigantes, de los partidos, de los justiciables, para poder utilizar este instrumento, abate costos, facilita las cosas. Y desde luego ahí donde haya algunas vulnerabilidades o incertidumbres, pues el trabajo del legislador con la reforma electoral que viene y con los desarrollos que hemos observado en el ámbito institucional de la operación de esta modalidad, digamos, de acceso a la justicia, pues también pueden ser de utilidad para consolidar este instrumento. Muy bien, muchas gracias, Armando. Israel Zetanamandi, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Pues bien, en relación a su pregunta, yo considero que todo esto que se ha venido implementando a raíz de una necesidad, pues más bien de la sociedad, de una necesidad ante un peligro por el tema de la salud, pues considero que se han generado como áreas de oportunidad en general, específicamente en el tema pues electoral, que es el que nos atañe. Pienso que son áreas de oportunidad que todavía se pueden mejorar mucho, ¿no? Y que, como bien lo decían, finalmente tiene que haber voluntad y tiene que haber trabajo de todos los actores políticos, incluso la misma sociedad, ¿no? Porque esto tendría que volverse, el hecho de hacer accesible o de tener una justicia, pues, digital, accesible, entendible, menos costosa, como dicen, tendría que venir también desde el mismo Congreso, por ejemplo, ¿no? Que esto se legislara ya, que ya existiera una verdadera legislación en relación a cómo operarlo,
que pudiera, pues los actores políticos también participar con todo esto que ellos pueden aportar desde el trabajo que tienen más cercano a la sociedad. Por ejemplo, pienso en que de repente, tal vez para algunas generaciones como nosotros, ¿no? Que no estamos o que no nacimos como ahora, ya los niños están muy relacionados con la tecnología, quizá para nosotros suena como algo diferente, algo novedoso, algo que no habíamos visto, de repente se nos hace hasta como un poco impensable algunas cuestiones en temas jurídicos, voltear a verlos desde la parte digital, pero las nuevas generaciones ya vienen como con ese chip, ¿no? O sea, ya podemos ver ahora a los niños operando un teléfono inteligente, no sé, juegos de realidad virtual que en nuestros tiempos probablemente no era tan pensable, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones ya vienen preparadas para todo esto, ¿no? Entonces, ahora hay que adaptar todo el andamiaje jurídico, el andamiaje institucional, las plataformas, y evidentemente es un tema en donde se tiene que invertir mucho, porque un desarrollador informático, como decían hace rato también, por ejemplo, en el tema de hacer atractivas todas estas páginas, de que la gente las entienda incluso, ¿no? Que puede suceder, o sea, nosotros hemos visto que, por ejemplo, hay aplicaciones que tienen mucho éxito porque tienen esas características de ser fáciles de operar, de ser sencillas de descargar y que el público puede acceder de manera muy eficaz y puede operarlas sin ningún problema, no necesita de un guión para poder saber qué es lo que tiene que ir haciendo, ¿no? En este caso, pues también tendría que avanzarse hacia ese aspecto, a efecto de poder hacer accesible el tema de que la sociedad, el justiciable, quien tenga un asunto en el ámbito electoral, pues pueda acceder a este tipo de justicia. Obviamente esto pasa por algo muy primordial y que lo hemos venido mencionando a lo largo de este curso, que es el tema de la brecha digital, que también es un aspecto pues todavía pendiente con respecto al Estado. Todavía hay comunidades en donde no hay un acceso pues a Internet, y lo cual afecta principalmente a grupos pues minoritarios, ¿no? A las minorías que de repente son las que ven vulnerados sus derechos por no tener este acceso a poder ejercer estos derechos que además están plasmados en la Constitución. No es algo que esté recién surgido, ¿no? O que apenas se esté discutiendo. Entonces, tendremos que pasar por todo ello, pero pienso que es un gran avance y finalmente todos son experiencias y la retroalimentación nos irá llevando a perfeccionar este tipo de acceso a la justicia. Correcto, muy bien, Israel. Noto con mucha alegría, ¿no? Con satisfacción que hay un ánimo y una actitud positiva, favorable, digamos, ciberoptimista, ¿no? En torno a la posibilidad de la justicia electoral digital, lo cual me parece muy bien. Alondra, ¿nos das a tu punto de vista? Sí, vamos a conversar un poco más para seguir sincronizando antes de que yo les transmita alguna información adicional a toda la que ya disponen ustedes a lo largo del 80% del diplomado que hemos cursado. A ver, por favor. Sí, buenas tardes. Pues sí, compartiendo todo lo que han dicho el compañero, en efecto, en este tema, bueno, en este diplomado hemos visto la evolución en cuanto a la justicia digital, lo importante de tanto el acceso a las personas, el que todas tengan la oportunidad de acceder a la información y también que las dependencias, instituciones, tribunales, autoridades den ese acceso también a tener esa relación digital, más que nada porque pues la pandemia nos ha obligado a ello y también a modernizarnos, ¿no? Independientemente que haya o no pandemia, pues tener esa oportunidad como hoy que estamos todos aquí reunidos, bueno, de diferentes lugares y estamos atendiendo lo que es este diplomado de manera digital. Yo creo que más que nada ahí podemos ver el avance y las riquezas que tenemos y las oportunidades que podemos aprovechar independientemente de lo que no estemos físicamente en un aula
pues aquí estamos compartiendo conocimientos de manera digital y yo creo que eso enriquece muchísimo más este tema y la importancia porque actualmente pues no teníamos conocimiento hasta dónde abarca información, como anteriormente nos daban en clases anteriores los accesos que se han brindado tanto en link, en páginas donde están difundiendo la manera de tener lo que es el litigio virtual, por decirlo así, como abogados que litigan, también podemos tener el acceso a esa autoridad, ya no es necesario ir presencialmente, entregar un escrito, demanda o a dar seguimiento, o incluso, pues ya ve que podemos ver y participar desde las sesiones que se llevan con las diferentes autoridades. Entonces, yo creo que ha sido muy enriquecedor todos los temas planteados y las enseñanzas proporcionadas por ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alondra. En efecto, qué bueno que así ha ocurrido, ¿no? Me parece también muy valiosa tu punto de vista y bueno, pues es un proceso ciertamente que va avanzando y quisiéramos que fuera más rápido. Se viene un momento en el que puede ser que aceleremos, que es la próxima reforma electoral. Varios partidos políticos están convergiendo, coincidiendo en torno a la pertinencia y la oportunidad de establecer, pues por una parte las urnas electrónicas y por la otra fortalecer las modalidades de pues también los juicios digitales, son los juicios en línea. Muy bien, correcto. ¿Alguien más quiere expresar su punto de vista? ¿Nadie más? Muy bien, pues entonces vamos a pasar a una siguiente etapa. Yo pretendo dedicar el resto de esta sesión primero a sobrevolar algunos aspectos relevantes de los diferentes temas del diplomado y luego a concentrarme en algunos casos, como ayer lo estuvo haciendo el doctor Alonso Vázquez. Algunos casos que revelan la complejidad y la pluralidad, los diferentes puntos de vista que hay en torno a este como otros temas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recorrido, ¿verdad? Por, digamos, algunos aspectos que yo creo que es importante tener presente. Entonces, vamos a ver. Primero, consideremos que este diplomado tiene como propósito el ubicar el tema de la justicia en línea y la justicia electoral digital en un contexto mucho más amplio, que tengamos presente que estamos atravesando en vivo y a todo color por la cuarta revolución industrial. Que la cuarta revolución industrial supone que ha habido 3 revoluciones industriales previas y que cada una de estas revoluciones industriales aceleran las condiciones en que la economía en particular cambia la vida de las personas, cambia la forma de producir, la forma de trabajar, la forma de intercambiar bienes y servicios, la forma de consumir o aprovechar esos bienes y servicios. Cada revolución industrial altera todas las instituciones sociales, llamamos instituciones sociales a las personas, a las familias, a los sindicatos, las empresas o el Estado, la justicia, la comunidad internacional. Las revoluciones industriales descolocan y recolocan como si fueran piezas de un engranaje gigantesco a países, regiones, recursos, grupos, personas, poderes, partidos, los recolocan, nos obligan las revoluciones industriales a cambiar nuestra relación, nuestra inserción, nuestra posición en función de las instituciones sociales en las que participamos, desde la familia hasta nuestro trabajo,
en alguna empresa, institución o organización en general. Entonces estamos pasando por una cuarta revolución industrial y pues basta ver cómo está avanzando rápidamente la institución del metaverso, cómo esta nueva opción va a pasos acelerados, abriendo nuevas posibilidades en el mercado de las relaciones comerciales, ¿no? Económicas, y poco a poco lo hará también y acelerará los cambios en las instituciones políticas, o sea, en las elecciones, en la representación política, en la democracia, que es la principal institución política de que disponemos, que hemos construido. La pandemia ciertamente pues aceleró la digitalización. Fue una coyuntura, fue una urgencia, sigue siendo una latente preocupación el que se vuelvan a presentar, así sean pequeñas olas, ¿no?, de contagios, o que nos llevemos la sorpresa de que pueda haber alguna clase de variante de ese virus que nos pueda afectar. Pero la idea es que sí mostró las carencias que tenemos en las instituciones, las carencias en las instituciones de salud, las carencias también en la forma como reacciona el Estado y hasta la comunidad internacional. Ya no digamos para prever, que sería su obligación, sino para remediar casos urgentes como los que vimos. Pues se contagiaron 1.500 millones de personas de las 7.000 millones que somos. Y pues el número de muertos sigue presente, digamos, sigue la incidencia, aunque ya de manera o con un índice mucho menor, ¿no? Pero el caso es que estamos atravesando por una cuarta revolución industrial, como lo ha teorizado Klaus Schwab, ¿no? Pues llevamos ya 15 años involucrados en este cambio de profundo, ¿no?, desde el año 2008-2009, en que se ha desatado esta febril aceleración de las innovaciones, sobre todo biotecnológicas, digitales, y también de las nuevas fuentes de energía. Entonces, tengamos eso presente, porque esa es el primer acercamiento de este diplomado, la cuarta revolución industrial, que es no una nueva aceleración de las condiciones en que producimos, trabajamos, intercambiamos, consumimos, que altera todas las instituciones y altera la justicia. Altera la justicia, altera también la institución de la abogacía. Hace pues 15 años, Richard Susskind, precisamente, al elaborar su tesis de doctorado en la Universidad de California, planteó y alertó de que los abogados podríamos quedar atrás por el desfase, lo que dijeron ustedes hace un rato, entre el avance de la tecnología y lo lento con lo que evoluciona la cultura, ¿no?, y el derecho que regula ese fenómeno de las tecnologías. Particularmente, el abogado del mañana, decía Richard Susskind desde entonces, pues es un abogado que si no se adapta y si no se vuelve propiamente digital, tecnológico, y si sus despachos y sus formas de trabajar no absorben y aplican estas nuevas tecnologías, pues se van a rezagar. El informe Alterwork que encargó o que realizó una empresa española a inicios de este año, dijo qué pasó con la profecía de Richard Susskind, ¿no? Y lo que pasó es que se ha cumplido en parte y en parte no. En parte hemos avanzado, en parte la tecnología ciertamente está presente, pero también de una manera desnivelada, digamos, con altibajos. Tampoco ha sido una tragedia, todavía no, por lo menos para aquellos abogados que no utilizan el juicio en línea,
tampoco han salido del mercado, o los grandes despachos sí pueden sacar una ventaja, pero también mientras, como se dijo aquí, las instituciones no se adapten y las instituciones no actualicen y las instituciones no operen con el derecho digital, ¿verdad? Y no haya un código, sino un conjunto de recomendaciones generales y criterios para el uso de la tecnología en las instituciones, particularmente en las instituciones de justicia, pues entonces también esta urgencia y el desafío de las tecnologías para la abogacía no será tan determinante, por lo menos de inmediato. Entonces tenemos unos 15 años desde que Richard Susskind planteó este desafío y el informe Alterworld dice, bueno, sí y no. Es decir, sí es adaptado, hay despachos, por modestos que sean, intermedios o grandes o gigantescos, ¿no? Multinacionales, que pues utilizan mucho la tecnología, primero hacia adentro de los propios despachos, ¿no? Hacia adentro, porque interactúan a través de pues diferentes formas de comunicación digital y luego, pues en la medida que las instituciones públicas van avanzando, ¿no? Como bien se dijo aquí, el propio Armando Israel lo mencionaron, pues así también, como lo dijo eh, eh, Len, ¿no? O sea, en esa medida, pues, digamos, también se va exigiendo una adaptación más rápida por parte de los abogados. O sea que tampoco ha sido una tragedia, pero, pero sí hay rendimientos, vamos a decir, crecientes, testimonios de abogados que utilizan la, el amparo digital, por ejemplo, o que utilizan los medios de impugnación en materia electoral en formato digital, o lo han venido haciendo, pues muestran las ventajas que tiene. Eso es algo que tenemos que considerar. Ahora, esto está vinculado a los principios, a las garantías del Estado constitucional. Nosotros venimos sosteniendo que hay un cambio también, una revolución de modelos, de métodos, de formas de pensar y de organizar el Estado de Derecho y de un Estado de legalidad que ha sido constreñido por la política, ¿no? En donde las instituciones, incluido el Poder Judicial, queda sometido a la oportunidad y a la conveniencia política, que es el estado de legalidad. O sea, hay códigos, pero se negocia el código. Hay leyes, pero las leyes se aplican un tanto discrecionalmente y en casos sobre todo muy importantes, pues prevalece la lógica política y no la lógica jurídica. Lo que hemos tratado de hacer en los últimos 30 años, de la firma del Tratado de Libre Comercio en adelante, eso consideramos algunas personas que observamos y estudiamos este fenómeno. Yo he venido insistiendo en que de 92 y 94 en adelante, pues hemos empezado a sustituir en México, como lo hicieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Derecho de la legalidad con el Estado de Derecho constitucional propiamente. Y eso supone ejemplarmente la reforma al artículo primero de la Constitución, entre otros artículos que se reformaron en 2011. Supone el reconocimiento de los derechos, no solo que se otorgan, sino que se reconocen como una parte, un elemento sustancial, esencial, inherente a la dignidad humana, sino que se fija en el artículo primero la igualdad sustancial como un principio y la no discriminación. Entonces, la idea de que los derechos humanos fundamentales se interpretan siempre en favor de la persona y de la manera más amplia, y que pues tenemos ahí una base muy importante en el artículo primero para la defensa, la promoción y la garantía de los derechos. Pero no es solo eso. El artículo 17 establece con toda claridad, y las convenciones internacionales, interamericanas, también prevén el acceso a la justicia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, que debe haber un recurso disponible
fácil de operar y sobre todo que sea eficaz o que sea efectiva. O sea, que el derecho se cumpla, que las sentencias se apliquen y se cumplan. Esto supone que tenemos, por lo tanto, una organización judicial que está diseñada adecuadamente para poder facilitar el acceso a la justicia. En condiciones pandémicas y además en las condiciones de sociedades tan complejas como las que tenemos ahora, que del siglo XX al siglo XXI pues, se transformaron en sociedades masivas, ¿no? Con muchas personas dentro de estos estados-nación y en el planeta en general, pues también las contradicciones, los litigios han aumentado y el acceso a la justicia ha sido más imperativo, ¿no? Más relevante, de tal suerte que el tener a disposición un recurso efectivo y de fácil operación se vuelve una prioridad. De allí que se plantee que esta modalidad del juicio en línea, en la justicia digital, se convierta en un instrumento de respaldo a la garantía de la justicia. Esa sería la idea. Claro, como ha ocurrido en otras épocas en que dice, oye, puedo presentar vía telegráfica un amparo o puedo presentarlo vía fax, pues también hay momentos en que hay dudas y que mientras se ajustan los mecanismos y las condiciones jurídicas e institucionales para poder procesar ese tipo de avances tecnológicos y aplicarlos a la justicia, pues hay un desfase y hay ciertas limitaciones en la operación de esos instrumentos, pero terminan por establecerse y convertirse en una realidad normal, digamos, ¿no? En su operación. Y el derecho, pues también va previendo en su propio lenguaje, en su lógica, el que se puedan normalizar con toda certeza, seguridad, ¿no? El uso de esos mecanismos. Entonces, el Estado constitucional de derecho también supone hoy que hay que ampliar la inclusión, la conectividad a la sociedad de la información y el conocimiento. Lo tenemos desde 2014 en el artículo 6º constitucional. Tenemos allí reconocido y quizá le falten más garantías al derecho de acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, pues por la vía del Internet y de la conectividad, este cambio paulatino que estamos haciendo de la generación 4 a la generación 5, 5G, en materia de la política y el uso de la tecnología digital, pues va a significar un paso más en la efectividad de la operación o el funcionamiento de los medios digitales para efectos de la justicia. Pasa que no son cambios que se operen de manera automática, inmediata o rápida, sino que también se llevan su tiempo por los propios mecanismos de toma de decisiones y de implementación de estas políticas. Además de que también hay intereses, ¿no? Que tal vez pretenden que no vaya tan rápido este cambio, o no puede haberlo, porque también tiene un costo, y ese costo hay que calcularlo, como toda política pública tiene un costo, habrá que ver quiénes van a pagar ese costo y cuál será también, digamos, la rentabilidad social, política de esa inversión. Entonces, pero están los derechos ahí, en el artículo 6º. Así que los derechos digitales tienen hoy una base constitucional. Si combinamos el artículo 6º con el artículo 1 de la Constitución, algunas recomendaciones internacionales, algunos grupos, asociaciones civiles y algunos países y organizaciones como la Unión Europea que han trabajado activamente en tratar de esclarecer cómo podría ser una política de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que utilizara de manera más amplia, inclusiva e intensiva la tecnología digital, ¿de acuerdo? Luego está justamente esa propuesta del Estado abierto, el Estado digital, ¿no? La justicia abierta. Desde el año 2011
en que Barack Obama firmó ese memorándum obligando no solo a la apertura de las instituciones de gobierno de los Estados Unidos, gobierno en el sentido más amplio, sino también del lenguaje, una apertura en el lenguaje técnico. Es decir, que los abogados, los juristas, los sujetos judiciales, los operadores del derecho, pues utilicemos en lo posible un lenguaje menos técnico, particularmente en el ámbito jurisdiccional, en donde hace falta mucho el traducir un lenguaje muy críptico, técnico y complejo en una comunicación pues, más sencilla, clara, ordenada y accesible. Así que el Estado constitucional que se pone al servicio, debe ponerse al servicio con todas sus instituciones, al servicio de las personas y de la ciudadanía, pues está incompleto. Nos faltan todavía mucho camino por recorrer. En algunos países que han madurado el Estado de Derecho constitucional, pongo como ejemplo España, sin que sea una panacea, pero es notorio que las instituciones se pusieron al servicio, las policías, los tribunales, las oficinas de gobierno, al servicio de las personas. Nos hace falta, digamos, terminar de revertir una posición más estadocéntrica a una posición más sociocéntrica. O sea, las instituciones las construimos, pues sí, para también proteger intereses vitales del país y de todas y todos los mexicanos, que necesitamos, pues, ser viables como país y como sociedad, pero también hemos construido estas instituciones, poder ejecutivo, legislativo, judicial, la democracia, los procesos electorales, etcétera, como instrumentos para beneficio de las personas. Entonces, si las personas no tenemos a disposición instituciones, llámese poderes, órganos de garantía, órganos autónomos, ¿no? Y que pasan por todas las funciones del Estado, pues la función de la policía, la función de la prevención, la función de la seguridad o la función de cualquier prestación de servicios públicos, incluido la administración de justicia, que pues es un servicio público, en un sentido lo es. Entonces, pues no estamos consiguiendo consolidar el Estado de Derecho constitucional. El Estado de Derecho constitucional es la principal garantía de los derechos y de la democracia. Entonces, ese es el sentido. ¿Y qué tiene que ver la tecnología digital y el juicio en línea? Pues que es parte de esa garantía. Es un complemento, una modalidad que facilita, por ejemplo, el acceso a la justicia, el trámite de los juicios, la tutela judicial efectiva, y que pretende resolver los conflictos, en este caso electorales, de una manera tal que facilite y no obstaculice una función y un servicio tan importante como lo es el de la justicia. ¿Sí? Bien. Luego está el hecho de que aparte, pues hemos recabado datos de que hay una mayoría, como ustedes lo revelan en la conversación que tuvimos al inicio de la sesión, en favor de la tecnología digital y de la justicia abierta. Y a la gente le gustaría que las instituciones no solo estuvieran más abiertas y fueran más transparentes, sino que realmente se pusieran al servicio de la ciudadanía y de la sociedad. Nos carecemos, como se dijo aquí, de una cultura social, jurídica y política más orientada y, digamos, posicionada y actuante en relación con la sociedad y la ciudadanía. No que temamos, sino que confiemos en que las instituciones nos van a apoyar para facilitarnos la vida, la prevención y la solución de conflictos, por ejemplo, los conflictos electorales. Así que nuestro modelo de justicia, eso es otra pregunta, ¿facilita la digitalización? Porque parecería que damos por hecho que, bueno, tenemos un sistema de justicia electoral con 7 medios de impugnación que están en la ley de medios de impugnación, pero tenemos otros 13 medios de impugnación, por lo menos, que no están, que han sido creados por acuerdos de sala o por sentencias y jurisprudencias
de la sala superior, ¿no? De repente vemos incluso que la Corte también amplía la competencia, amplía la procedencia de algunos medios impugnativos, por ejemplo, las controversias constitucionales, y entonces nos preguntamos si ese fue el mandato que le dimos al legislador o si la forma como han sido creados estos medios, digamos, hacen más compleja y no más sencilla la forma en que funciona la justicia, porque también en la medida en que sea más complejo el sistema de medios de impugnación, en esa medida también será más complejo que podamos establecer un modelo de justicia digital y que lo operemos. Porque si hay 20 medios impugnativos, ustedes imagínense, ustedes entran a la plataforma de juicio en línea y van a encontrar 20 medios de impugnación, ¿no? O sea, necesitamos también racionalizar esta parte del sistema para que sea más sincrónico con el modelo, la modalidad digital. Esto significa que habría que simplificar el sistema. Ha reiterado el magistrado Felipe de la Mata, por ejemplo, la semana pasada, antepasada, la idea del proyecto, la propuesta de que simplifiquemos los medios de impugnación y que en lugar de tener 20, pues tengamos 2 juicios y 2 recursos. Y que el procedimiento se homologue de tal manera que podamos hacerlo mucho más funcional, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto también que hay que considerar. Hay diversas modalidades de los modelos de justicia electoral en el planeta. Nosotros tenemos uno muy complejo que para efecto de que facilitemos la digitalización de la justicia, vamos a llamarlo así, pues también requeriríamos facilitar, simplificar la complejidad del sistema de justicia electoral, ¿verdad? Porque fíjense ustedes, tenemos muchos ámbitos. Tenemos un ámbito comunitario, tenemos un ámbito municipal, un ámbito local, un ámbito federal, un ámbito propiamente nacional. Tenemos un ámbito constitucional, que no es lo mismo, ¿no? Tenemos un ámbito jurídico interamericano e internacional. O sea, tenemos muchos o diversos ámbitos. Dejemos por un momento a un lado el ámbito internacional. Diríamos, tenemos dentro de México, pues, por lo menos 4 o 5 ámbitos, dije constitucional, nacional, eh, para algunos también el ámbito general, otros el ámbito federal, local, municipal y comunitario, y aparte el de la Ciudad de México. Entonces, en la Constitución cada uno de estos ámbitos está ahí, y cómo poder, digamos, racionalizar, reorganizar, ¿no? De una manera más sencilla el acceso a la justicia en relación con esos ámbitos para que funcione el juicio en línea o la justicia electoral digital. Pongo, por ejemplo, los llamados procedimientos especiales sancionadores. Hay hay 332 o 33 opciones y procedimientos sancionadores electorales posibles, ¿no? Especiales sancionadores. Porque dependiendo del tipo de elección, te puede presentar una queja en relación con el uso de propaganda indebida, ¿no? Calumniosa, o se pueden presentar diferentes posibilidades de quejas sobre la operación, por ejemplo, en el tema de las redes sociales. Y dependiendo de si es una elección local, federal, si es de diputado, de senador, o de presidente de la República, o de gobernador, o de presidente municipal, pues el procedimiento especial sancionador se echa a andar ante una autoridad local, distrital, estatal, federal, cosa complejísima. Porque aparte esos procedimientos no lo resuelve la autoridad administrativa. El INE o los OPLE en sus diversas competencias a lo largo y ancho
del territorio nacional, sino que vienen a dar en última instancia, en penúltima instancia, a la sala regional especializada y luego en última instancia, muy posiblemente, a la sala superior. O sea, este ángulo de cómo organizamos un esquema de justicia electoral también impacta en la facilidad o no de que podamos poner al servicio de la ciudadanía de manera presencial, ordinaria o física o tradicional, o bien de manera digital, los servicios de la justicia, ¿no? Entonces tengámoslo presente, sí, porque ese es parte también del problema o de los desafíos que tenemos. Ya vieron ustedes los antecedentes de que es posible, es posible. Dependiendo de la materia se hace más o menos factible, operable. Está el precedente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa desde 2009, pues los avances de los tribunales o de los juzgados digitales, ya sea en Nuevo León, el Estado de México, la Ciudad de México, el Poder Judicial, desde el 2013, la ley de amparo presenta la opción del uso de el amparo digital. Y también desde 2020, pues las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, digamos, con todas sus limitaciones, pero con la pandemia encima, con la obligación de ponderar entre el derecho a la justicia, la operación del sistema y también el derecho a la salud, ¿no? Entonces, pues hemos avanzado, como sabemos, en estos aspectos. ¿Sí? Falta mucho más. Ya sabemos que tiene ventajas y desventajas, evita riesgos humanos, sobre todo en condiciones de pandemia, aceleramos los trámites, bajamos los costos, podemos aumentar la descentralización, que no es un asunto despreciable, porque desde cualquier punto en donde nos encontremos podemos accionar el sistema de justicia y también pues reduce el sistema burocrático, puede ser más funcional, operativo. También la igualdad, aunque con las brechas digitales hay una alerta, pero pues cualquier persona directa o indirectamente podría usar el sistema, lo sabemos, facilita este recurso disponible, ¿no? Sencillo y eficaz, esa sería la idea, acerca las instituciones a la sociedad y la sociedad a las instituciones, que no es algo nada más un juego de palabras, sino que también hay una mayor legitimidad, ¿no? Credibilidad, por una mejor percepción. Necesitamos hacer un esfuerzo en eso. Como bien se dijo aquí, no solo de la sociedad, sino por parte de las instituciones. Reduce la brecha de la justicia, hay más acceso, hay más posibilidad también de que el servicio se preste mejor, reduce la corrupción. Esto es algo que el doctor Julio Telles Valdés, quien es uno de los principales autores y expertos en materia de derecho informático, ha venido sosteniendo desde hace 20 años o más, 30, que es el hecho de que la utilización y la aplicación de la tecnología digital reduce la corrupción. Entonces, porque pues se reduce también la intervención del factor humano y puede aumentar, digamos, la despersonalización, aunque se escuche feo, pero digamos la automatización evita también estas transacciones que luego hacemos informales y en ocasiones ilícitas. Así que esa es la idea. Pero también tiene desventajas, ¿no? Sabemos que pues requiere capacitación, hay complicaciones al inicio de estos procesos de implementación de la tecnología digital. En materia procesal, pues también está el tema de no solo la valoración, sino también, digamos, qué pruebas se admiten, cómo las diligenciamos, cómo las desahogamos. Ha habido dudas en este proceso. Nos hace falta todavía mucho más madurar, reflexionar y aterrizar un derecho procesal digital, digamos, que normalice el uso de las pruebas en este ámbito propiamente informático digital, ¿no? También la idea de que hacia adentro, pues falta publicidad a los juicios,
puede ser que pues es un asunto entre los usuarios digitales de la justicia, tanto los justiciables como los jueces o magistrados, y se pierde un poquito como que la visibilidad de lo que está pasando, además de los riesgos informáticos que ya mencionábamos, ¿no? Que es otro aspecto también relevante. El marco institucional. Ya se los comentaba el maestro Rafael Caballero, los acuerdos de Sala Superior del año 2020, que fueron en 2 etapas. Primero el número 5, 2020, y más adelante el Acuerdo General 7, uno allá en el mes de junio y otro en el mes de septiembre, pues a todos nos pilló, ¿no? Nos sorprendió el fenómeno pandémico. Si hubiéramos estado ahí en el lugar de los magistrados y las magistradas, pues habríamos, igual que los ministros, ¿no? Habríamos hecho probablemente lo mismo, es decir, primero ver de qué tamaño era la amenaza, el riesgo y las implicaciones de la pandemia, y luego ir tomando las medidas que permitieran gradualmente hacerle frente o responder a esos riesgos y desafíos, y eso fue lo que se hizo. O sea, primero se autorizó, lo cual pues había cierta base reglamentaria, pero pues no de una manera clara, pues hacer las audiencias, hacer las sesiones de resolución de la sala superior a través de Zoom, ¿no? O a través de alguna plataforma, de tal manera que, no sé si ustedes recuerdan, pero pues incluso fue objeto de muchas críticas muy, muy duras a la sala superior, el que pues se hizo por correo electrónico. O sea, los magistrados desahogaban sus intervenciones vía correo electrónico en una sesión, 2 o 3 sesiones de esta naturaleza, que pues había muchos burlas incluso, ¿no? Observaciones muy cáusticas de que cómo era posible que históricamente jamás se había visto que una audiencia se desarrollara una sesión de resolución en donde los magistrados de un tribunal colegiado, ¿no? De un pleno donde hay varios magistrados, se estuvieran intercambiando emails en vez de que utilizaran la plataforma Zoom o Meet o la que quieran. Entonces, pues es porque también hubo una cautela, una prudencia para poder empezar a utilizar la tecnología. Además, diferentes personas, diferentes magistraturas también tienen diferentes capacidades digitales. Entonces había que cuidar eso y había que cuidar la seguridad informática. Sin embargo, creo que nos adaptamos pronto. Ya para el mes de mayo se estaban llevando a cabo las audiencias, tanto en la Corte como en el Tribunal de Resolución, las sesiones públicas vía Zoom. Y nos empezamos a acostumbrar, sobre todo las generaciones que no estamos tan acostumbradas de origen, ¿no? A el uso de estos medios electrónicos digitales, pues lo empezamos a asumir como algo muy normal. Y el derecho, pues también fue adaptando sus propios instrumentos a esa nueva realidad. Así que ya para el mes de septiembre, todos los juicios, todos los medios impugnativos del tribunal, la justicia electoral federal mexicana, pues estaban puestos en los rieles de la modalidad digital, porque pues, nadie se esperó, ¿no? Que la pandemia fuera tan impactante y que sobre todo durara tantos meses, 2 años, metidos plenamente en la pandemia, o más de 2 años, ¿no? Bueno, también representó hasta para los operadores que instrumentaron los juicios en línea y que los ampliaron a todos los medios de impugnación, pues un riesgo. No era tan fácil el estar operando esta instrumentación de la digitalización. Así que, bueno, estos juicios ya lo vieron ustedes con el maestro Rafael Caballero, pero digamos,
Pues hay lineamientos, ¿no? Que giran en torno a la idea de la firma electrónica. El expediente electrónico es clave, el concepto del expediente electrónico, porque integra todas las constancias como un expediente tradicional. El uso del sistema es optativo para los justiciables y es obligatorio para las autoridades electorales que lo acepten. Y es muy importante reiterar que quedan incorporadas en esta modalidad digital, pues todas las formalidades esenciales del procedimiento, o sea, la demanda, la contestación de la demanda, las pruebas, las audiencias, los alegatos, la sentencia, ¿verdad? Todos los elementos, las notificaciones, etcétera, están previstos en la modalidad del juicio en línea. Así que también pues, ha habido y existe una especial preocupación, esfuerzo por proteger al máximo las actuaciones digitales y de que éstas digamos, queden blindadas, ¿no? Pero ese es el sentido de estos acuerdos, de estos lineamientos, ofrecer las garantías técnicas y jurídicas de que los juicios o los medios de impugnación correrán de una manera normal y sin riesgos por la vía digital. Es la idea. Me quiero, en esta última parte de nuestra sesión de hoy, concentrar en algunos casos, sentencias sobre la implementación del juicio electoral en línea. Yo sé que ayer ya vieron algunos, permítanme tomar un poquito de agua. Yo sé que ya vieron ustedes algunos casos ayer con el doctor Alonso Vázquez. Yo quisiera hacer un sobrevuelo para que lo tengan ustedes presentes, ¿no? Hay múltiples casos. Como veremos la semana que viene con mayor detalle, pues en el informe del presidente Reyes Rodríguez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el último informe pues dio cuenta de que se han presentado, no muchos, pero sí se presentaron durante la pandemia, pues alrededor de unos 350 casos de juicios en modalidad digital. Pero no fue fácil, porque estamos hablando de una coyuntura histórica, que es la pandemia. Alguien puede decir, ¿cómo 340? Sí, en medio de aproximadamente un promedio de 10,000 asuntos que resuelve el Tribunal Electoral en su conjunto con todas las salas y la sala superior, pues alguien diría que 350 no es ni el 10%, ¿no? Y efectivamente, pero tampoco podíamos esperar que hubiera una ola, ¿no?, gigantesca de usuarios que se adaptaran a la modalidad digital. En general, toda la actividad pública se deprimió, ¿no? Fue menor, se redujo, pues también los litigios. Entonces, hay algunos casos que vale la pena tener presente que reflejan la dificultad de poder adaptar, ¿no? Y de, como se dijo aquí, sincronizar la cultura jurídica y operativa de los ciudadanos y de las instituciones. Por ejemplo, refiero a este caso que ha habido varios, pero este SUP, recurso de reconsideración 74-2020, que se resolvió en mayo del 2020, en el que, por ejemplo, miren ustedes, como la Sala Superior confirmó unas medidas cautelares, o sea, precautorias y prudenciales, que dictó la Sala Regional Jalapa a favor de un ex candidato a la presidencia municipal de un pequeño municipio que elige por usos y costumbres o sistema normativo interno en Oaxaca, que es San Pedro Mártir. ¿Por qué? Pues porque él perdió las elecciones. Y él presentó varios medios de impugnación y llegado a un punto, él sostiene que el presidente municipal, a través de una tercera persona, lo amenazó, que le advirtió que dejara de estar presentando medios impugnativos y que dejara de dar lata porque si no se iba a tener a las consecuencias. Entonces, él presentó a través de un correo electrónico, ¿no?, en donde no firmó, pues,
porque era muy complicado. El pueblito de San Pedro Mártir está alejado 4 o 5 horas de la capital del estado y apenas si hay por ahí algún café internet, ¿no? Entonces, pues él presentó el medio de impugnación como pudo, o sea, esta solicitud de medidas cautelares a la sala Jalapa. La sala Jalapa del Tribunal Electoral concedió esas medidas cautelares dándole vista, o sea, mandando a decir a la Fiscalía, a la de Oaxaca, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría General de Gobierno, oye, me llegó este email solicitando unas medidas cautelares, lo hago de tu conocimiento para que atiendas el caso, ¿no? Porque fíjense ustedes, digamos, aún sin firma y aún cuando no había posibilidades de presentarse a ratificar la solicitud, pues me parece que en un caso extremo, que eso fue lo que se argumentó, ¿sí? Porque el presidente municipal vino a decir, oye, les están mintiendo, yo jamás lo he amenazado, ¿sí? Oye, además les presentaron la solicitud por correo electrónico, no la firmó la solicitud, los hechos que narra son falsos, no se aportó ninguna prueba para demostrar esos hechos. De todas maneras, es prudencia, ¿no? Que en un caso así se concedan esas medidas y sirva el medio digital para poder, digamos, prever un asunto mayor, ¿no? O una desgracia. Entonces, tanto la sala regional Jalapa como la sala superior estimaron que pues había un indicio, ahí una cierta, no se debe tomar la molestia nada más de presentar el medio electrónico, así además había impugnado bien legítimamente el ex candidato a la presidencia municipal, el candidato perdedor, había impugnado la elección. Entonces había indicios elementos para suponer que sí había alguna una posibilidad de que se pusiera en riesgo su integridad, ¿verdad? Así que la idea es que pues se validó el uso de manera excepcional del email en el contexto pandémico sin firma para una medida cautelar, pero había indicios, no indicios, había elementos objetivos para decir, bueno, y este personaje sí perdió las elecciones y pues se puede presumir que puede haber un riesgo a su integridad. Así que ese es un caso que creo que vale la pena tener presente de cómo es que se fue dando, digamos, en los hechos, como suelen ocurrir las cosas en la práctica, este tipo de operaciones de medios impugnativos, ¿no? Luego, por la vía digital, otro caso oaxaqueño, el 26 de 2020, porque aquí el asunto está en que en varios casos el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca estuvo, digamos, argumentando de que no contaba con los recursos presupuestales, que las condiciones materiales y la complejidad del Estado de Oaxaca, orográficamente, o sea, pueblos muy fragmentados, lugares muy lejanos, ¿no? En la orografía, y que dijo, ¿saben qué? Pues es que es muy difícil establecer un sistema de notificaciones vía email. Y la sala superior dijo, mira, tienes que hacer lo más que puedas para implementarlo en tanto perdure la contingencia sanitaria. O sea, no me digas que no puedes demandas y las promociones y trata también de notificar, pues porque no pueden salir. Las personas de su comunidad están aisladas, cerradas de esas comunidades en razón de la pandemia y el servicio de administración de justicia no puede dejar de prestarse, porque uno de los criterios principales de esta condición jurídica es que los servicios esenciales no debían de interrumpirse. Y entre esos servicios esenciales se catalogó a la justicia. Entonces la justicia electoral, como toda justicia civil, penal, no debió de suspender sus servicios, ¿sí? Entonces ese fue el sentido
Y eso se repitió en varios asuntos que fueron llegando al conocimiento de la Sala Superior. El caso Coahuila, en donde se emitió el Tribunal Electoral de Coahuila, como lo hicieron varios otros tribunales según las demandas que iban teniendo, porque había procesos electorales en curso, por ejemplo Coahuila, o por ejemplo Hidalgo, caso de Nayarit también, que tenían unas elecciones extraordinarias pendientes, caso de Oaxaca, que siempre hay elecciones, ya sea constitucionales o por sistemas normativos indígenas, pues fueron presentando casos en donde rápidamente los magistrados locales aprobaron unos lineamientos para poder operar un juicio en línea con base en el modelo genérico de la Sala Superior, o incluso antes estuvieron conversando y emitieron acuerdos para ponerlos en acción. Y sin embargo, por ejemplo, en Coahuila, el Partido de la Revolución Coahuilense dijo, eso es inconstitucional. O sea, los lineamientos y los actos que se basen en esos lineamientos son inconstitucionales. ¿Por qué? ¿Dónde está la atribución que tiene el Tribunal Electoral o que debería tener expresamente establecida para dictar esos lineamientos y para operar un juicio en línea? ¿No? ¿Por qué dijo este partido? Pues se viola el principio de certeza y de objetividad. No es posible que se ratifiquen firmas a través de una videollamada. Estamos nosotros no solo acostumbrados, sino que hay una base legal para poder, en todo caso, certificar firmas, pero no a través de una videollamada, ¿no? En lugar, por ejemplo, de implementar la firma electrónica. Argumentos como esos, la Sala Superior los desestimó. Estableció que analizando en detalle esos lineamientos, sí previeron mecanismos para cerciorarse de la identidad del actor o de los que presentan las promociones, ¿no? Acompañando una certificación notarial que también la pudieron gestionar vía digital. Eso es donde estamos, digamos, un tanto atorados en términos del desarrollo del propio derecho digital, pero bueno, vamos avanzando. También se argumentó que pues, la vulneración de la seguridad informática era posible, porque pues si se autorizó en esos lineamientos que se pudiera usar la plataforma Zoom, esta podía ser endeble, vulnerable. Pero la Sala Superior dijo, no me ofreces una prueba objetiva que acredite tus pretensiones, no hay un dictamen pericial, no hay una opinión técnica de cuál es el grado de riesgo, me estás haciendo un conjunto de expresiones genéricas que no tienen fundamento, ¿sí? O que no tienen, digamos, respaldo. Ante la idea de que el Tribunal Electoral local, con base en esos lineamientos, podía decir, estos casos son urgentes y estos no, el partido coahuilense de la Revolución Coahuilense dijo, oye, pues es que es un grado de arbitrariedad inadmisible. O sea, tú vas a decir cuáles y cuáles no son urgentes, ¿sí? Pero la Sala Superior advirtió que por fuera o paralelamente a esos lineamientos, ya el Tribunal Electoral coahuilense había emitido un acuerdo en el que establecía los criterios para calificar como urgente o no el tipo de casos que podían presentarse a través de la modalidad digital, ¿verdad? La Sala Superior reiteró y reforzó esta declaración de validez, vamos a decir, de esos lineamientos para el uso de los juicios en línea en Coahuila, diciendo que precisamente los lineamientos estaban orientados a no interrumpir el servicio de la justicia electoral y no como lo decía el partido coahuilense, que es el que planteaba que no estaba claro que se persiguiera ese objetivo de no interrumpir la impartición de la justicia. En Durango también ocurrió otro tanto. Ahí se determinó que las demandas presentadas por email ante el Instituto Electoral Local eran válidas porque pues, se garantizaba el derecho a la justicia. Esto fue una táctica que utilizaron diversos partidos también para poner a prueba y para poder en todo caso ver si había qué argumentos se esgrimían para justificar el juicio en línea, ¿no? En el caso Nayarit, también, por ejemplo, ahí
hubo una objeción, una impugnación al el uso temporal y extraordinario de la tecnología digital, de los juicios en línea. Allí, por ejemplo, se desechó la demanda porque se consideró que quienes la promovían carecían de interés jurídico legítimo para hacerlo, porque eran unas personas, unos ciudadanos que se oponían, objetaban el uso, la implementación del juicio en línea. Entonces, también allí la sala dijo, bueno, un momento, o sea, aquí hay unos sujetos directos que son los que tendrían en todo caso partidos, candidatos, personas directamente involucradas, la legitimación para poder acudir a controvertir, digamos, ¿no? Objetar o combatir, tratar de invalidar esos lineamientos sobre los que se sostiene el juicio en línea. Este caso también fue muy sonado, trascendió en la prensa, porque a unos funcionarios del área de fiscalización del INE, de la Comisión de Fiscalización, que trabajan con la consejera Claudia Zavala, les estaban impidiendo acceder vía remota a documentos digitales, a documentos que estaban en expedientes que tenían que ver con la actividad de la fiscalización, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral, sino que les decían, no, vengan a examinar aquí los expedientes in situ a las oficinas del INE en plena pandemia, con muchas medidas de garantía para la salud. Entonces ahí, por ejemplo, ese asunto fue a dar a la sala superior y la sala superior resolvió que tenía el INE que establecer algunas medidas, ¿no? Crear unos criterios para poder acceder a esa documentación con todas las garantías del caso, porque además la propia ley de transparencia prevé que cuando se trate de procedimientos inquisitivos o de investigaciones para sanciones administrativas o penales, ¿no? Se pueda acceder entre autoridades, ¿no? A autoridades, esas personas que están autorizadas a acceder vía digital o vía remota o presencial a ese tipo de documentación, ¿sí? Que sirve precisamente para, digamos, tramitar asuntos que tienen que ver con procedimientos sancionatorios. Los casos Coahuila y Jalisco, porque por mayoría de votos, la Sala Superior confirmó el acuerdo del INE que aprobó la instrumentación del voto presencial, pero con urna electrónica en 50 casillas. En Coahuila y Jalisco, casillas únicas para elegir concurrentemente a diputados federales y locales, que consideró la Sala. Pues le estaban argumentando que se estaba violando el principio de reserva de ley. ¿Qué significa el principio de reserva de ley? Que solamente un legislador puede establecer esas reglas o lineamientos o esas normas. Aquí lo estaba haciendo el INE. Entonces el INE, digamos, hubo personas, partidos interesados en controvertir la facultad del INE para emitir los lineamientos, argumentando que se violaba el principio de que eso está reservado al legislador. Lo hizo el INE y la Sala Superior lo validó. El acto corresponde a buenas prácticas internacionales en la materia, porque pues el poner unas electrónicas o unas digitales es algo que, digamos, está bien calificado en términos generales. Lo acaba de hacer Brasil nuevamente. Allí Brasil tiene pues ya muchos años, tiene 25 años sin fraudes electorales, que era una constante en Brasil, utilizando la urna digital, o sea, el voto presencial, que además permite verificar si alguien tiene alguna duda, revisando el taloncito que cae como en el cajero automático, ¿no? De función bancaria, ¿no? Los cajeros automáticos de los bancos, pues aquí también la urna permite tener acceso, si alguien quiere hacer un recuento, a el talón correspondiente que cae en una urna. Entonces, no hay manera de poder trampear pues, o no descubrir o verificar la autenticidad del voto. Entonces, eso se argumentó también. El Consejo General es una autoridad nacional administrativa electoral que puede y debe hacer efectiva la normatividad existente, de manera que la puede aplicar en un caso además urgente
y extraordinario como el de las elecciones en un contexto de pandemia. No se trata de crear un nuevo sistema electoral, sino de potenciar el que existe, hacer más efectivo el ejercicio de los derechos sin violentar principios de organización de las elecciones, ¿sí? Entonces, vean ustedes todos estos precedentes, entre otros, porque hay diversos también. Otros se presentaron en Nuevo León, otros presentaron incluso en la Ciudad de México, diversos, en donde además se combinaron con otros elementos. Por ejemplo, ayer seguramente el doctor Alonso Vázquez les comentaba sobre este caso que se presentó en Oaxaca, en el cual eh, eh, pues había una violencia política de género que una regidora estaba argumentando en su favor o en su contra, o sea, que le habían ejercido violencia política de género y resulta que no se podía, se la estaban combatiendo, que no, el Tribunal Electoral de Oaxaca no podía recibir el medio de impugnación vía electrónica, pues porque decía que no tenía los elementos, en realidad poniéndonos en los zapatos o en la casaca de los magistrados del Tribunal Electoral de Oaxaca, pues también ellos decían, oye, si aceptamos uno, nos van a venir una cantidad de demandas por vía digital, ¿sí? Que nos va a inundar y no tenemos los recursos, ni humanos, ni operativos, presupuestales, para dar respuesta. Entonces, también eso es atendible. Pero por otra parte también la Sala Superior dice, oye, sí, pero también estás, digamos, denegando acceso a la justicia bajo condiciones pandémicas excepcionales. Algo hay que hacer, ¿no, Alondra? Entonces hay que hacer algo, ¿no? Mandar unos mensajes de que hay cierta apertura y forma de poder operar en esa modalidad. Bien, entonces, esos casos quería yo compartir, complementar con ustedes esta información para redondear un poquito lo que hemos estado viendo, las dificultades, vean ustedes, ¿no? Las divergencias incluso hacia adentro del propio Tribunal Electoral, en el ámbito de la Sala Superior, en donde estos asuntos no todos se votaron por unanimidad, al contrario, hubo mayoría y minoría, ¿no? Porque no estaban seguros los magistrados de que pudiera haber una base constitucional o una argumentación suficiente para poder respaldar una decisión como esta, ¿no? De implementar los juicios en línea, no solo ámbito federal, sino ámbito local. Pero, otra vez, está la lógica del Estado constitucional de derecho, la lógica de los derechos y el contexto democrático. Bajo esos valores principios valor, entonces se respalda una decisión de esta naturaleza para poder avanzar en el juicio. Aquí me detengo, compañeros, después de que he disertado un rato con base en este esquema y les cedo la palabra, por favor, para una ronda de intervenciones finales, a ver qué opinan, qué inquietudes o qué reflexiones les ha provocado en el transcurso de esta exposición y lo que hemos estado conversando. Luego de ello daremos por cerrada la sesión. A ver, por favor, adelante. ¿Alguien pidió? Creo que Armando o alguien más. Sean tan amables. Elis Andrés, adelante. Hola, bueno, en primer término, preguntarle, hace rato había levantado la mano para ver si me podía otorgar otra vez la sentencia del último caso donde se consideró que no violó el principio de reserva de ley, para poder otra vez más tarde repetir la sentencia. Y conforme a la reflexión que yo tengo, es que estamos viendo que el sistema jurídico se empieza a adaptar al tema de las tecnologías digitales, ¿no? Empieza a institucionalizarse de cierto modo herramientas electrónicas y digitales que en su momento pues hubieran parecido descabelladas de cierta manera, ¿no? Creo que el tribunal está permitiendo o de cierta forma abriendo la posibilidad a que adoptemos estas herramientas, pero creo que podemos ir más allá, ¿no? De adaptar las herramientas al modelo actual. Incluso pudiésemos llegar a un punto de que cómo
a partir de las tecnologías nos abre otras posibilidades, tanto en la impartición de justicia o también en la forma en que se implementa la democracia, ¿no? La forma en que interactúan los actores políticos y la ciudadanía, incluso también la ciudadanía con las propias autoridades gubernamentales. Esa sería mi reflexión. Te felicito, es una buena observación, una muy interesante reflexión, ¿no? O sea, lo estamos construyendo, ¿no, Genis? Lo estamos construyendo. Los propios magistrados tienen que actualizar sus conocimientos, sus equipos de trabajo. Yo estuve ahí en la sala superior en la presidencia del doctor Felipe Fuentes Barrera como asesor justo en ese tiempo y veíamos la gran incertidumbre de lo que estaba pasando. Porque pues también las autoridades nacionales de salud no lo tenían claro, ¿no? O sea, decían, bueno, ¿de qué de magnitud es este riesgo, ¿no? Esta amenaza a la salud? Y pues se daban pasos para algunos tibios, para otros pertinentes porque eran prudentes para ir previendo la gestión de esta pandemia. Y entonces, pues bueno, ahí fue avanzando poco a poco, como ya lo hemos visto, con acuerdos, con medidas, con divergencias internas, con desafíos externos, con el tema presupuestal, incluso el tema de que el presupuesto está organizado de cierta manera y también tiene sus formalidades, o sea que cambiar de rubro una partida presupuestal no es tan sencillo. Pues todo eso también hizo más complejo el poder adaptar la institución de la justicia a estas demandas emergentes y extraordinarias en el contexto de la pandemia. Y bueno, lo que dices, es una corresponsabilidad entre actores, ¿no? A final de cuentas, la hemos podido salvar y nos ha dejado y estamos recuperando en este diplomado enseñanzas y aprendizajes, sus puntos de vista de cómo lo observan ustedes, son muy importantes para nosotros porque también tomamos nota y podemos decir, miren, creemos que o hay elementos para proponer o que deba ser de tal forma mejorar en algunos aspectos. Eso es. Claro, gracias, Genis. Es el SUP-RAP 34, 2021, ¿sí? En donde, sí, gracias, ya lo apunté. pues, cómo no, ahí me parece interesante, ¿no? Examinar los argumentos. Miren, hay algunas sentencias, como este caso Oaxaca de San Jacinto a Milpas, que vieron ustedes ayer con Alonso Vázquez, en donde ese asunto tuvo un voto particular de dos magistrados, en donde decían, oye, es que, fíjense, se cuestionó dentro de los propios magistrados, una minoría de 2 contra 5, los alcances de las atribuciones del Tribunal Constitucional Electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque en ese asunto se decía, la mayoría dijo, oye, aquí hay en juego derechos fundamentales. ¿Qué derecho fundamental? El derecho fundamental a el ejercicio del cargo. O sea, el derecho a ser votado y a ejercer el cargo de manera efectiva, particularmente si se trata de una mujer que está siendo hostigada y obstaculizada, violencia política en razón de género, una regidora que la están en el marco de la pandemia, pues aparte aislada, no le dan recursos, no le dan elementos, documentación, está aislada. ¿Cómo le hacemos si el Tribunal Electoral de Oaxaca no le recibe el medio impugnativo vía electrónica? Entonces, pues ella vino aquí a la sala y la sala dijo, ¿saben qué? Acojo la pretensión porque hay una presunción de violación a un derecho fundamental, ¿sí? Un derecho fundamental. Eso es, porque los derechos políticos electorales en la modalidad del ejercicio del cargo es un derecho fundamental. Entonces, fíjense, ahí la minoría de los magistrados dijo, no. Ese asunto lo debió haber resuelto la sala Jalapa, no la sala superior. ¿Sí? Porque antes de que la sala superior entrara al fondo del asunto, primero había que ver si era procedente, porque no estaban
eh, el actora reclamando la omisión normativa del Tribunal Electoral de Oaxaca, que no había dictado los lineamientos para la operación del juicio en línea. No, ese no era el litigio. La litis era otra, ¿no? Era un tema de violencia política de género, no el uso de la modalidad electrónica. La Sala Superior dijo, yo no sé, aquí hay un tribunal constitucional, esto tenemos que hacer una aplicación directa de la Constitución, protegerla en sus derechos fundamentales presumiblemente violados. Fíjense, y le reordenó al Tribunal Electoral de Oaxaca que le recibiera la demanda y que dictara los lineamientos. Alguien podría decir, no, este es un problema de incurrir en la ultra petitio, ¿no? Que el órgano jurisdiccional se excede en la respuesta en relación con lo que le plantearon, pero el Tribunal Constitucional tiene como misión principal proteger y garantizar los derechos fundamentales en última instancia, porque si no lo hace él, ¿quién más lo va a hacer? Sí, Genis, ese es interesante, ¿no? O sea, de que entendamos cuál es el papel de un tribunal constitucional cuando se presenta una presunción de violación de los derechos fundamentales, en este caso de carácter político electoral, digamos, se disminuye la pretensión de que las formalidades esenciales del procedimiento deben prevalecer y también se aumenta, digamos, la intensidad del principio de acceso a la justicia y de no discriminación y de tutela de los derechos para poder proteger a una persona que está siendo violentada en sus derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Sí. Entonces está interesante, ¿no? Porque ahí se ve cómo es que, ¿cuál es el parámetro? Pues, ¿cuál es el parámetro? Pues el parámetro es el que si hay una presunta violación de derechos fundamentales, hay que aplicar directamente la Constitución para atajar esa posible vulneración, ¿no? Entonces, pues estos casos, digamos, no solamente se tratan de que si se usó o no la tecnología digital, no, sino que también es que la Sala Superior, digamos, maximizó el caso para poder también, digamos, reforzar las medidas de protección de los derechos. Sí, interesante. Bien, no sé si tengan algún otro comentario. ¿No? Alondra, Israel, Rodríguez, ¿no? Ya ni nos estás escuchando, Israel, hombre. Y Lenin, Armando, bien, creo que hemos redondeado, ¿no? Que era mi misión hoy, hacer una recapitulación, redondear, fortalecer. Y bueno, la semana que viene vamos a ver algunos de los retos que tenemos, también en una media hora. Yo sé que ya lo hizo el maestro Rafael Caballero, pero vamos a ver si podemos entrar al sistema un rato para ver cómo está construido por dentro, ¿no? El instrumento del juicio en línea y y cómo es que opera. Pues todas las posibilidades están previstas y se ha estado enriqueciendo ahí progresivamente en algunos aspectos que al principio no estaban previstos. ¿Sí? Muy bien, eso lo haremos la semana próxima. Sí, Genis, adelante. Pues ahorita que estaba recapitulando y todo este tema, me surgió la duda y quisiera saber su punto de vista. Con base en estas resoluciones que ha emitido la Sala Superior y ha ido modificando o institucionalizando estos instrumentos, ¿usted ve viable que pudiese generarse o crearse un partido político digital, ¿no? En aras, ahora sí que del principio de autonomía o de organización de los partidos políticos, y con base en estas resoluciones, a lo mejor, si bien de primera instancia el INE pues, pudiera generar ciertos obstáculos, Sala Superior pudiese irlos eliminando, ¿no? En este sentido de utilizar las tecnologías como garantías, ¿no? Para poder facilitar los derechos políticos electorales. Sí, es una muy buena. Hasta donde yo he tenido conocimiento, he registrado,
ese fenómeno. En Uruguay y en Argentina ha habido dos experiencias de partidos digitales. El que tengo más estudiado es el partido argentino, que se formó en el año 2009, y 2 años después se hizo una evaluación y digamos que no fue tan positiva la evaluación de que un partido digital, y también en México ha habido por lo menos una propuesta, no sé si propusieron su registro, pero me refiero al caso de Argentina, que evaluaron que un partido digital, solo digital, todavía no existen las condiciones culturales, digamos, y de operación para poderlo sostener. Así que no fue exitoso. Más bien se subsumió como parte de un partido tradicional en la dimensión de la operación digital del partido, ¿no? Entonces ahí sí. Pero un partido exclusivamente digital, al menos hasta hace una década, no prosperó en un país como Argentina. Sí fue una gran novedad, y todo, pero en el número de afiliados, en la capacidad de operación, en la posibilidad de llevar gente a las urnas, de postular y lograr candidaturas exitosas, no fue una experiencia lo más positiva posible hasta donde sé, ¿verdad? Pero estamos abiertos a cualquier adquisición, ¿no? Conocimiento en la materia. Ahora, el futuro puede lucir distinto, ¿no? En el futuro es muy probable que, como se dijo aquí, ¿no? Pues generacionalmente, como dijo Israel, pues vayan cambiando las condiciones y también las nuevas generaciones digan, pero ¿cómo no? Pues el partido digital y que tenga un número de seguidores y que los influencers y que vivamos una especie de democracia partidaria digital, pues bueno, podría ser que sí, ¿no? Tal vez eso sea más factible en partidos pequeños que tengan esta vocación, este perfil y operadores que lo hagan factible. Ese sería mi punto de vista. Sí. Muchas gracias. No, con todo gusto. Israel, adelante, Israel. Yo pensé que ya ni nos estabas pelando, Israel. No, sí, claro. Y estoy atento aquí. No, es que me llamó la atención el tema de los partidos digitales. Nunca había escuchado algo así, honestamente, pero pensando en los fines que persiguen los propios partidos, creo que sería un tema, pues, poco viable. Finalmente, los partidos políticos tienen una finalidad en la sociedad, ¿no? El tema de la participación democrática, pero también a la vez no me suena tan descabellado. La realidad finalmente siempre nos arrasa y pasa por encima de hasta del marco jurídico. Y, por ejemplo, pienso en el tema de la creación de todas estas realidades virtuales, que ahora dicen que ya va a ser muy factible, que ya la gente va a poder generar recursos a través de estas realidades virtuales, va a poder trabajar, va a poder tener pues una interacción con otras personas, pero en un mundo virtual realmente, ¿no? Entonces, pensando en eso, no me suena tan descabellada la idea, ¿no? Que en algún momento alguien, porque además las redes sociales han servido para eso, ha habido lugares en donde han tenido una utilización política, ¿no? En donde se han creado incluso revoluciones a partir de movimientos en medios de este tipo. Y entonces esto me lleva pues a pensar en esta posibilidad, en que eventualmente sí pudiera ser posible, ¿no? Y que el sistema jurídico tendría que entrarle al tema para poder legislar, ¿no? Que fue lo que ocurrió un tanto también, como lo vimos en las clases, cuando pasó el tema de estos influencers que de alguna manera se involucraron en el tema de las elecciones, que hubo sanciones, que hubo multas, pero finalmente viene de esto, de la parte de la realidad, que pues va siempre un paso adelante, ¿no? De lo que ya tenemos nosotros construido. Entonces, es esa parte, ¿no? O sea, no me suena tan descabellado que en algún momento pudiéramos tener este tipo de situaciones, ¿no? Finalmente por ahí dicen, es que el tema de las redes, no deben de ser legisladas, debe de haber total apertura, pero bueno, hemos visto situaciones muy complejas, o sea,
o sea, la plena censura, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de Rusia, el hecho de que tú interactúes en Twitter y el mismo Twitter, al ser una plataforma privada, te diga, este es un medio prorruso. ¿En verdad quieres darle me gusta? ¿En verdad quieres retuitear? O sea, eso es estar poniendo etiquetas, eso es estar poniendo una censura previa, ¿no? O sea, ¿hasta dónde entonces? O sea, las redes sí pueden ser libres de hacer eso, de censurar, de etiquetar, de cerrarle la cuenta de por vida incluso a un presidente, y entonces la libertad, si se supone que nosotros siempre buscamos el tema de los derechos humanos, siempre todo tiene que ser pro persona, siempre todo tiene que ser en un sistema más de avanzada, ¿no? De ir más allá de los derechos que se nos plantean, y entonces entrar al tema de la regulación de estas redes, hasta qué punto el Estado entonces, o cuál va a ser el papel que el Estado va a cumplir en toda esta nueva realidad que se nos está planteando finalmente, ¿no? Claro. Oh, muy bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Todo un tema, ¿no? Creo que por eso es que es acertado iniciar el diplomado con una provocación en términos de la transición de época con base en la cuarta revolución industrial, porque lo mismo les pasó a las personas y a los abogados y operadores de la justicia que vivieron a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. O sea, la revolución industrial cambió las condiciones de vida, de producción, ¿no? Y de operación, y el derecho siempre va desfasado. El derecho tuvo que adaptarse, ¿no? Para poder regular esas nuevas situaciones y el nuevo tipo de demandas, ¿no? Laborales, que ni había un derecho laboral, eran contratos civiles, y poco a poco se tuvo que estabilizar y, pues, o sea, eh, eh, utilizar también la imprenta para poder difundir las ideas y también para poder exigir justicia, y cómo los tribunales tardaron muchísimo en adaptarse. Pues Kafka escribió su libro del proceso, la metamorfosis y el castillo a mediados del siglo XIX, porque los tribunales europeos eran entidades oscuras, ¿no? Como en el antiguo régimen, que no se habían adaptado a la revolución industrial. Y la segunda revolución industrial provocó otro tanto. De repente aparece el telégrafo, aparece la radio, ¿no? Y empiezan a movilizarse mensajes y sonidos de una manera intensa, muy dinámica, y otra vez las instituciones tardaron. Las leyes de radio y televisión, o la posibilidad de presentar un amparo por telegrama, ¿no? Por telégrafo, pues tardaron en poderse admitir. Y aquí pasa otro tanto, entre la tercera y la cuarta revolución industrial, la del Internet y las redes sociales, en síntesis, pues estamos viendo cómo nos adaptamos, ¿no? Y cómo podemos, esta tecnología digital, digamos, domesticarla y ponerla a nuestro servicio. Ese es el punto. Entonces, sí, tienes plena razón, pero de acuerdo con las enseñanzas de la historia, lo vamos a hacer, lo vamos a normalizar, lo vamos a regular, y como se dijo al inicio, ¿no? Con una actitud muy positiva y propositiva, tendremos un mundo en donde tengamos estas plataformas digitales a nuestro servicio. Claro, hombre, siempre habrá el riesgo, como lo hubo en las anteriores revoluciones industriales, de la corporativización, de la inseguridad, de las malas prácticas, del uso ilícito de estos instrumentos digitales, pero también se crean las vacunas para poderlo controlar y para maximizar su uso, ¿no? Yo creo que ese es el mundo que viene. Estamos en plena transición en la cuarta revolución industrial, y yo creo que ahí los poderes judiciales, que de ninguna manera gozan
de la mejor percepción positiva posible por parte de la ciudadanía, ¿no? Que esta es por lo menos no estable. Conforme resuelven unos asuntos, sube la credibilidad y resuelven otros y vuelve a bajar. Y así, además siguen siendo lejanos. O sea, los abogados dicen, oye, a ver, tramitar la firma electrónica, hacer entrar al sistema del juicio en línea, o sea, no es tan sencillo. Es decir, veremos la semana próxima, les voy a mostrar las cifras de cuántos juicios, ¿no? Cómo se operaron, ¿sí? Qué fortalezas, qué debilidades. Tenemos mucho por hacer. Con todo, nos despedimos por hoy con una visión, yo creo que ciberoptimista, ¿no? Y jurídico positiva, si no positivista, pues sí positiva en favor de los derechos, en favor de la democracia y de las instituciones constitucionales. Ojalá. Y eso depende también de lo que hagamos nosotros. Y este diplomado está diseñado pues para también enriquecer un poquito nuestra percepción, sensibilidad y compromiso con esta trayectoria de la justicia apoyada en los medios digitales en servicio de la sociedad, de la ciudadanía. Esa es la idea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bien, vayamos a dormir en paz, que esta misa laica ha terminado. Bueno, cuídense mucho. Y nos Muchas vemos gracias, doctor, por su exposición. Ándele, que esté muy bien. Gracias, Inés, la maestra Inés, que nos ha acompañado.